Está con nosotros Carlos Fara, que es analista político. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo vamos? Muy bien, buenas noches. ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. ¿En qué momento político estamos? Porque estamos hoy es 25, estamos a 32 días exactos de la elección. Exactamente. Y ya lanzados en plena campaña, ¿no? Totalmente así. Desde el domingo empezaron a salir los spots. Sí. Bueno, mira, estamos en una situación, la verdad es que muy de transición, porque después de lo que pasó a partir del 12 de agosto, el día siguiente, con el tema económico, obviamente, digamos, lo que volvió fuertemente a la sociedad fue la angustia, Claro, ¿no? Y la incertidumbre, y a partir de eso, la posibilidad de poder prestar atención a la política y a las campañas, digamos, olvídate, sumado a un hecho muy contundente, que fue, digamos, el resultado a favor de Alberto y de Cristina, y por lo tanto yo te diría la posibilidad de que la sociedad se vuelva a enganchar con las campañas va a faltar mucho. Yo te diría, eso va a ser una semana antes, seguramente. Seguramente así, porque además la mayor parte de la gente, equivocado, no importa, digamos, pero da por concluida esta elección, ¿no? ¿En serio? Sí, la enorme mayoría de la gente da por seguro que el próximo presidente va a ser Alberto. Macri dijo en las últimas horas que no sucedió. La elección no ocurrió, no sucedió. Bueno, para la gente sí, en todo caso, y para muchos empresarios y agentes económicos, los mercados financieros sí. Y no importa si están equivocados o no, lo cierto es que eso dispara... Digamos que la mayoría de la gente descuenta que la elección ocurrió, sí, y que Alberto Fernández va a ser el próximo presidente. Sí, efectivamente. Aunque sí. no ocurrió la general. Efectivamente, sí. Pero eso te lleva, digamos, a tomar conductas. Alguna gente que se puede quedar en la casa, pues total, Alberto ya ganó. Hay gente que dice, bueno, no, vamos a ver si Macri puede entrar a la balotaje y por ahí, digamos, que no fue a votar, se movilice. Pero te diría, en términos generales, no hay mucho incentivo para cambiar tu voto si efectivamente pensás que el resultado Bueno, ya al está. gobierno le conviene que mucha gente que haya votado a Alberto se quede en su casa. Total, Sí, que claro, piensen eso. Ya ganó, ¿no es Sí, cierto? por supuesto. Le convendría mucho eso, Sí. ¿no? O inclusive alguno que dice, bueno, yo en realidad voto en contra de Macri, pero ya la diferencia es tan grande, por ahí le doy el voto a Macri, lo digo un poco chistosamente, pero no lo descarto, digamos, que más de uno No descartás eso. que se sorprenda, digamos, del resultado que hubo, ¿no? Porque hay mucha gente, el otro día me lo comentaba aquí Graciela Camaño. Me comentaba justamente que ella conocía gente que había votado a Alberto Fernández y que se había arrepentido. A ver, arrepentido en el sentido de se me fue la mano con el castigo a Macri. Claro. Sí. ¿Crees que se puede dar esa...? Sí, hay casos así, uno lo encuentra, de gente que iba camino a la urna y dijo yo voy a votar a A y después voté a B porque me parece que votar A era un voto perdido y ahora dice, bueno, mira, si ya ganó B, entonces puedo votar a A, que era lo que yo quería votar originalmente, ¿no? Particularmente en el caso de La Baña uno se encuentra, digamos, como más casos. Además, ojo, que en octubre la elección es muy importante, porque además se elige parlamento, totalmente diputados y senadores. Sí. Entonces, no es un chiste. No, yo te diría que quizá se convierta en poco, entre comillas, en una elección parlamentaria, porque claro, sí es cierto que hay mucha gente preocupada, pues bueno, está bien, si Alberto ganó, de todas maneras, ojo, me interesa que no haya tanto desbalance en el Congreso. Que le vas a dar todo el poder. Exactamente así. Tal cual, es el tema. Exactamente así. Por eso decíamos que por ahí se convierte en más interés lo parlamentario que la presidencial, si el resultado de alguna manera... Un periodista me decía el otro día, el país está en modo avión, nadie hace nada. Por las dudas, no hace nada, pasa siempre en las elecciones presidenciales, pero esta vez mucho más. Sí, totalmente. Por la situación económica, la inflación, el cambio, qué sé yo. Y además me decían que el peronismo está en modo raviol, tratando de ver dónde van llenando los casilleros en la provincia de Buenos Aires, repartiéndose el poder. ¿Lo ves de esa manera? Sí, totalmente. Está claro, digamos, que todo está paralizado, ¿no? Es decir, nadie toma ningún tipo de decisión porque no sabemos, ¿no? Y por el otro lado es absolutamente cierto, digamos, que se disparó por completo yo te diría, una casa de lugares en el organigrama, así todo el mundo estudiando con mucho detalle, para ver, digamos, a dónde pudieses acceder, inclusive yo te diría como los principales referentes, ¿no? Digamos que forman parte de este espacio político un poco diverso, ¿no? La Cámara por un lado, Massa por el otro, etcétera, etcétera. Y eso, yo te diría, está como muy adelantado porque también creo que más allá de que Alberto dijo que ya tenía el 70% del gabinete definido, sinceramente no creo que sea así. Creo que ¿No crees que sea así? No, yo creo que todavía está... Primero porque algunos personajes a los cuales ha tentado no le han dado todavía respuesta, digamos, o están en una posición reticente a ver qué pasa el 27, ¿no? También para mejorar su capacidad de negociación, claramente, como siempre pasa en política. Y por el otro lado, porque me parece que Perdón, ¿vos decís que le ofreció ministerios a alguien que no quiso aceptar? Dijo, bueno, yo todavía no sabría, me parece que no sé si estoy cansado para ocupar ese cargo, ¿no?
personajes importantes, ¿no? Personajes que ya han estado, digamos, en gobiernos anteriores, en el gobierno de los Kirchner. ¿A vos qué te parece, Carlos, que, el gabinete lo va a elegir Alberto con su lapicera o va a tener que ir con la lista y decir, mira, yo, Cristina, pensé en estos nombres. ¿Vos qué opinás? ¿Qué es lo que crees que va a pasar? Y yo creo que la segunda alternativa, en el enfoque del consenso, digamos, ¿no? Vos eras la líder, me llamaste a mí, yo acepté. O sea, el poder de veto de Cristina en los nombres y casilleros. Yo creo que sí. Sería impensable, digamos, que no ocurra, ¿no? Por supuesto. Lo cual no significa, digamos, que es el gabinete de Cristina, sino que es un gabinete propuesto por Alberto y negociado con Cristina seguramente. Y por supuesto después para buscar los equilibrios dentro de esta coalición. Es una coalición muy amplia. Muy amplia, ¿no? Muy amplia, que va de la centro-derecha a la centro-izquierda. ¿no? Hasta creo que el Partido Comunista está metido ahí en esa coalición. ¿no? Sí, eso es una coalición muy amplia, muy diversa. Y, donde todos se van a sentir ganadores. Claro, por supuesto. Todos van a decir, yo gané. Claro, gracias a mí. Ahora yo quiero esto. Claro. ¿no? Y es difícil, digamos, establecer qué parte del paquete accionario tiene cada uno en esta sociedad. Bueno, el mayoritario lo tiene Cristina. Sin duda, claramente, sin lugar ¿no? a dudas. Sin lugar la a socia dudas. mayoritaria de la coalición. Pero ¿cuál Sin es el lugar a partido de dudas. Fernández? Ninguno. No. Él No. claro. Eso está claro. Pero es cierto, digamos, que ocupa un rol estratégico, porque si él no estuviera, digamos, en esa situación, quizá Massa no estaría, digamos, en esta coalición. Lo que Alberto Fernández aportó fue a Massa adentro, a los gobernadores, a 15 gobernadores adentro, a la mayoría de los varones del conurbano, intendentes adentro, porque si no, no iban a jugar. Sí. No iban a jugar con Cristina, estaban hartos. No tenían el incentivo para. Sobre todo los gobernadores, que efectivamente, digamos, tenían como mucho. No querían saber nada con la señora. Mucha precaución. Nada. Tal cual así. Tal cual vos lo decís. Tal cual, ¿no? Sí, totalmente así. De hecho, digamos, la verdad es que la mesa, la foto de diciembre del año pasado, donde se juntan casi 12 gobernadores, es una foto que se desarma en la medida en la cual aparece la alternativa Alberto. Exacto. Y también, digamos, la alternativa federal queda desarmada con Lavagna, etcétera, etcétera. Pero si no, por ahí estaríamos en otro escenario completamente distinto. A ver, ya se terminó esa tercera vía, la tercera posición, no sé, ese armado. Pero ese armado, con los 15 gobernadores, adentro Schiaretti, adentro Massa, adentro Lavagna, ¿hubiera sido potente o no? Sí, absolutamente, claro. Si Lavagna no se hubiera cortado, se comportó como un soberbio, asqueroso, ¿te da la sensación que hubiera sido no, hubiéramos tenido algo otro escenario? Algo de lo que hablamos alguna vez acá, que era la lógica de los 3 tercios, ¿no? Está claro, el gobierno tiene 1/3, Cristina tenía algo más cerca de 35, 36, y todo eso podría haber juntado, digamos, una cantidad de gente que hubiera desanimado también otras candidaturas, digamos, que se presentaron en esta situación. O sea, la política y la Argentina se perdió una gran oportunidad ahí. Se perdió una oportunidad de poder tener, digamos, claro, yo diría como un punto de equilibrio en esta situación. Sí. Ojo que todavía, digamos, no empezó el gobierno de Alberto, vamos a ver cómo le va y vamos a ver que si las cosas por ahí en los primeros meses no funcionan, digamos, ¿Vos ya lo das por hecho? ¿El triunfo de Alberto? ¿El gobierno de Alberto? Sería muy raro, digamos, muy raro que pase otra cosa, ¿no? Me parece porque el gobierno está totalmente convencido que lo dan vuelta. Dar vuelta no significa ganar ellos en primera vuelta. Dar vuelta significa llegar al balotaje. Sí, ¿no? sí, pero digo, la verdad es que en la mesa íntima. ¿No lo ves? La mesa íntima nadie cree eso, ¿no? Digamos, en el Ministerio del Interior nadie cree eso, por ejemplo, que es un lugar importante, digamos, muy importante, sí, del gobierno. Pero digo, salvo. En la provincia de Buenos Aires tampoco lo ves. Es cierto. No. Tampoco porque, Vidal digamos, tampoco tampoco puede ser el balotaje. Ahí, digo, tenés que ganar por un voto. Claro. Es mucho más complejo. Pero digo, es verdad que si vos te encontrás con algún ministro, te dice, yo creo que podemos pasar a segunda vuelta, pero son casos aislados, ¿eh? Digo, la mayor parte de los tipos que entienden de política dicen, esto ya está. ¿Te da la sensación que Larreta conserva la jefatura? Sí, yo creo que sí. Hay que tener en cuenta que si vos sacás los votos en blanco, que era el cómputo, digamos, que se utiliza en las primarias, Larreta ya supera levemente el 50%. Ah, ok. ¿Okay? Con lo cual yo te diría que tendría que pasar algo muy raro como para que Hoy está pierda. en 51, creo, ¿no? Alguien me comentó que el número es 51 Sí, hoy. más o menos. Más Si se mantuviera, digamos, la proyección, podría tener un poco más, pero... El problema es Macri ahí, ¿no? El problema es Macri, obviamente, claro. El problema es Macri. Tanto es así que los primeros spots de Juntos por el Cambio son sin Macri. Sin Macri. Exactamente. Vos sabés que me contaban hoy también que hay mucho intendente macrista
¿no? de Cambiemos. Por ejemplo, en Lanús, que tienen un tutorial para cortar boleta, Sí. cortar a Macri de la boleta y que voten la lista completa, pero cortando a Macri. Sí, 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 Porque sí, dice sí, Grindetti, por ejemplo, lo importante es Lanús. Como dejando... Totalmente. ¿Sentiste eso? Sí, sí, existe. Digamos, uno de los precursores en esto fue el intendente de San Miguel, ¿no? que fue uno de los pocos que le fue bien, precisamente porque promovió un fuerte corte de boleta desde el inicio. Y yo te diría que la regla desde arriba es sálvense como puedan, ¿no? Digo, porque no tiene ningún sentido desarmar la base tratando de preservar la cúpula para algo en donde, equivocados o no, de vuelta, los actores políticos ya dan por sentado que Alberto va a ganar, incluido los de Cambiemos. Ahora, es impresionante cómo Macri entregó la dama. Sí. Entregó a Vidal. Sí. Sí, totalmente. Pero bueno, la mujer más valorada políticamente del sí. país, no se puede creer que haya perdido una elección. Sí, pero bueno, ahí está el problema de que esto, y ahí vamos a darle, digamos, algo de razón a Alberto cuando fue a dar clase a Madrid, dijo, las campañas se tienen que resolver, digamos, más allá de la opinión pública, las herramientas, etcétera, etcétera, es si resolvés bien la política. Si resolvés bien la política, podés llegar a ganar la campaña. Si resolvés mal la política, y es lo que entre otras cosas le pasó a Cambiemos, tenemos esta situación, porque la verdad es que entre las varias alternativas que María Eugenia le llevó, no estaba solamente el tema de la posibilidad del adelantamiento o el plan B, que supongo que hubiera sido un poco complicado, sino también estaba el tema de habilitar que yo pueda tener dos candidatos a presidente, vos y Massa. Ahora, es muy impresionante. Esto era otra película. Es muy impresionante. ¿Sabes qué pensaba hoy? Es muy impresionante porque se suponía que Marcos Peña y Durán Barba son los genios de la Big Data y de vaya a saber qué. Sí. Y esta campaña, Alberto la solucionó con un libro a Cristina y con un Clio en la provincia de Buenos Aires. Además, es el muy, gobierno de las... impresionante. Sí, Edu, el gobierno de las redes sociales no tuvo votos de jóvenes. No, tal cual, tal cual. Tal cual. Pero es muy impresionante. Sí. Pero esto lo que te indica es que es como si yo te dijera, los libros escritos no dejan de existir. Hay libros escritos, libros digitales, yo sigo leyendo libros en papel, etcétera, etcétera. La radio no deja de existir, la tele no deja de existir. Todo convive en Internet. Entonces, pensar que era lo virtual versus lo tradicional fue una locura. Así no es el proceso histórico. Pero de base convengamos que con una economía que en el salario real te pierde 15%, por más que hagas política vieja, nueva, lo que fuera. Totalmente de acuerdo. Ahora, fue muy impresionante, ¿no? Piensen esto. Con un libro y un Clio terminaron ganando una elección, por lo menos hasta ahora, una elección. Por ahí ahora las 30 marchas le ganan al libro y al Clio. Uno nunca sabe. Mira, Carlos, este es el tutorial, es el de Grindetti, ¿no? Lo usan todos. Dale, cortá boleta, mira. ¿Elegir a los candidatos que más te representen, aunque no sean del mismo partido? Recordá que a la hora de votar tenés la opción de cortar boleta. Es muy simple. La boleta tiene 5 categorías, divididas por líneas punteadas. Elegí tu candidato a intendente, cortá por la línea punteada y arma tu boleta con el resto de los candidatos elegidos. Este 27 de octubre, cuida tu voto, cortá boleta. Impresionante, ¿eh? Totalmente. Vieron que cortan presidente, ¿no? Vieron que cortan presidente. Cuidá al intendente. Ese es el tutorial. Totalmente así. Cuidá tu lugar, cuidá tu espacio. Grindetti, por ejemplo, en Lanús me contaron, tiene 62% de imagen positiva. Macri lo está tirando para abajo y está ahí peleando. El domingo hay elecciones en Mendoza. Mendoza, efectivamente. Son muy importantes. Son muy importantes porque, digamos, podría llegar a ser como un pequeño punto de inflexión en el cambio de ánimo, digamos, dentro del gobierno. Además es muy importante para el radicalismo porque de esta manera, si efectivamente Rodríguez Larreta gana en la Ciudad de Buenos Aires, el radicalismo se queda con 3 provincias y entonces si Cambiemos sigue existiendo, el balance de poder interno ya va a ser otro. Hoy, según las encuestas, está ganando el candidato radical. Está ganando a la candidata de Cristina. Exactamente. Fernández Sagasti. Exactamente. Sí, claro, Fernández Sagasti. Hay muchas chances de que conserve el radicalismo allí, ¿no? Sí, totalmente así. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. No, por favor, un placer. Gracias.